Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos la fascinante historia de una de las bandas más famosas del viejo oeste, The Dalton Gang. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde exploraremos sus orígenes, sus crímenes y su trágico destino. Los hermanos Dalton, formada por Bob, Grat y Emmett, crecieron en el estado de Kansas. Inicialmente, trabajaron como agentes de la ley, pero pronto se convirtieron en forajidos, siguiendo los pasos de su hermano mayor, Frank Dalton, quien fue un famoso ladrón de trenes. La Dalton Gang se hizo conocida por su audaz estilo de vida criminal. En 1892, intentaron robar 2 bancos al mismo tiempo en Coffeyville, Kansas. Este audaz plan no salió como esperaban y se convirtió en un enfrentamiento mortal con los ciudadanos, resultando en la muerte de varios miembros de la banda. El 5 de octubre de 1892, la Dalton Gang se encontró con su destino en Coffeyville. En un tiroteo épico, 4 de los 5 miembros de la banda fueron asesinados, marcando el fin de su reinado del terror. Emmett Dalton, el único sobreviviente, fue capturado y condenado a cadena perpetua, pero finalmente fue liberado. La historia de The Dalton Gang es un recordatorio de los riesgos y las consecuencias de una vida criminal. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre las leyendas del viejo oeste. Hasta la próxima. En las vastas llanuras del oeste, un vaquero solitario cabalgaba sobre su fiel corcel, Tornado. Era un hombre de pocas palabras, conocidas como Lone Sam, su aura de misterio lo precedía. A solas con sus pensamientos, viajaba de pueblo en pueblo, retando al destino y a las bestias que poblaban el árido paisaje. Un día, durante su travesía por un cañón profundo, fue emboscado por una manada de lobos hambrientos. Sam, con su destreza inigualable, logró ahuyentarlos a punta de balas y fue entonces cuando escuchó un sonido inusual, que pareció pedir auxilio. Al seguir el eco de aquel lamento, encontró una caravana destrozada al costado de un camino olvidado. Carros llenos de polvo y cadenas rotas revelaban un amargo pasado de esclavitud. Entre los escombros, se levantó una visión que cautivó su solitario corazón, una mujer de ojos refulgentes y espíritu indomable, encadenada pero desafiante. Su nombre era Isabel, y aunque las cadenas la mantenían presa, su mirada hablaba de libertad. Los dos echaron raíces con solo una mirada, buscándose la vida en ese inhóspito lugar. Sin embargo, esa paz fue efímera. Un grupo de bandoleros, liderados por el despiadado Jack, el Escorpión, asaltó el campamento de noche llevándose a Isabel. La furia incendió el pecho de Sam. Sin descanso, persiguió a los bandidos por desiertos abrasadores y montañas implacables. Con cada día que pasaba, el lazo del amor que sentía le daba fuerzas para desafiar lo imposible, enfrentamientos brutales con los secuaces de Jack, emboscadas en desfiladeros y duelos a muerte bajo el sol abrasador. Finalmente, en un despiadado enfrentamiento en el corazón de la guarida de los bandidos, Sam sitió a el Escorpión. Sus pistolas retumbaban como un trueno, y con una puntería milimétrica, logró rescatar a Isabel. En medio de la polvareda y el eco de los disparos, sus corazones volvieron a latir como uno. Se besaron apasionadamente, sellando con labios lo que sus almas ya habían pactado. Montaron a Tornado, y con el sol abriéndose paso en el horizonte, se marcharon hacia un futuro incierto pero juntos, dejando atrás las sombras del oeste, para adentrarse en la promesa de un nuevo amanecer. Bienvenidos a la historia de Billy el Niño, uno de los forajidos más notorios del viejo oeste. Nacido como Henry McCarthy en 1859, su vida estuvo llena de aventuras, conflictos y una búsqueda incesante de la libertad. Acompáñennos a lo largo de esta historia fascinante, donde exploraremos los momentos clave que definieron la vida de este legendario personaje. En las cálidas tierras de Nuevo México, un joven conocido como Billy el Niño comenzó a forjar su camino. Desde temprana edad, mostró habilidades excepcionales con el revólver y un espíritu indomable. Las leyendas sobre Billy el Niño comenzaron a esparcirse rápidamente. Los vaqueros se reunían alrededor de fogatas, compartiendo relatos de sus hazañas audaces, alimentando el mito que lo rodeaba. La fama de Billy no pasó desapercibida, y pronto se encontró en un dramático enfrentamiento.
Con sus manos cerca de sus revólveres, ambos hombres sabían que solo uno podría salir vencedor. A medida que sus crímenes aumentaban, también lo hacía la recompensa por su captura. Los carteles de Se Busca comenzaron a aparecer, convirtiéndose en un símbolo de su notoriedad. Con la libertad en su corazón, Billy el niño galopaba por las vastas llanuras, escapando de la ley y buscando nuevas aventuras. La vida de un forajido era peligrosa, pero la adrenalina lo mantenía vivo. Sin embargo, la ley finalmente lo alcanzó. Encerrado en una cárcel, Billy reflexionó sobre su vida y las decisiones que lo llevaron hasta allí. Su mirada era de determinación, sabiendo que su historia aún no había terminado. En una confrontación final, el destino de Billy el niño se selló. Atrapado entre la ley y su vida de criminal, su historia llegó a su fin, pero su leyenda perduraría a través de las generaciones. La vida de Billy el niño es un testimonio de la lucha entre la libertad y la ley. Su historia ha inspirado innumerables novelas, películas y leyendas. En una polvorienta mañana del viejo oeste, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, el vasto paisaje se bañaba en tonos dorados que prometían un nuevo día lleno de oportunidades y desafíos. El pequeño y pintoresco pueblo de Silver Creek despertaba lentamente, con el sonido característico de las puertas de madera chirriando suavemente y los pasos resonantes de los vaqueros que comenzaban a salir de sus hogares, listos para enfrentar la jornada que se avecinaba. En el interior del bullicio, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always... No ser un mero espectador, se unió a ellos. Juntos, comenzaron a prepararse para enfrentar a los forajidos que amenazaban con desatar el caos en su hogar. Con la llegada de la noche, el pueblo se sumió en un silencio tenso y expectante. Con linternas en mano, Jack y su grupo se posicionaron estratégicamente en las afueras, aguardando el inminente ataque de los cuervos negros, sus corazones latiendo con fuerza ante la incertidumbre. Finalmente, los forajidos aparecieron en la distancia, desafiantes y ruidosos, como aves de mal agüero. La batalla estalló en medio de disparos y polvo volando por los aires, mientras los hombres luchaban con valentía por proteger su hogar y sus seres queridos. Después de una feroz lucha que puso a prueba el coraje de cada hombre, Jack y los valientes del pueblo lograron repeler a los forajidos, quienes, acobardados, huyeron dejando atrás sus malvados planes. La victoria fue celebrada con alegría desbordante y un profundo alivio. Jack, aunque agotado por la intensa batalla, sonrió al darse cuenta de que había encontrado un lugar donde realmente pertenecía. Hank, reconociendo la valentía del forastero, le ofreció un lugar en el pueblo, invitándolo a ser parte de su comunidad.
Desde ese día en adelante, Jack, el rápido Thompson, se convirtió en un miembro respetado de Silver Creek, siempre listo para enfrentar cualquier desafío que el viejo oeste pudiera presentar. Su historia se entrelazó con la de aquellos valientes hombres y mujeres que lucharon por su hogar. Y así, entre leyendas, aventuras y nuevas amistades, el pueblo continuó tejiendo su historia, forjando un lazo indestructible entre sus habitantes, mientras el sol brillaba con fuerza sobre los vastos horizontes del oeste. Hola a todos. En el corazón del oeste, el sol se alza sobre el pintoresco pueblo de San Miguel. Los vaqueros montan sus caballos, con sombreros de ala ancha que protegen sus rostros del ardiente sol. La vida transcurre tranquila, pero una sombra se cierne sobre el pueblo. La paz se ve interrumpida por la llegada de la banda de Los Lobos, liderada por Sombra. Con su sombrero negro y mirada fría, Sombra infunde miedo en los corazones de los habitantes. Elena, una joven valiente del pueblo, decide que ha llegado el momento de actuar. Con su revólver en mano y su propio sombrero de vaquero, se une a un grupo de valientes para enfrentar la amenaza. Elena, Miguel y Luis trazan un plan para infiltrarse en el campamento de los lobos. La estrategia está clara: desarmar a los forajidos y recuperar la paz. La noche se vuelve tensa mientras los vaqueros se infiltran en el campamento de los lobos. La lucha se inicia, y los ecos de los disparos resuenan en la oscuridad. Elena se enfrenta a Sombra en un duelo legendario. Ambos, con sus sombreros inclinados, se miran fijamente, listos para el enfrentamiento final. Con Sombra derrotado, la paz regresa a San Miguel. Elena, Miguel y Luis son aclamados como héroes, y su historia se cuenta por generaciones. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Les presentamos el asalto al Expreso del Oeste. En una noche mágica, bajo un cielo estrellado que parecía un lienzo de ensueño, la temida banda de vaqueros conocida como Los Halcones se reunió para trazar su audaz plan. Las llamas de la fogata danzaban al ritmo de sus murmullos emocionados. Al amanecer, el Expreso del Oeste avanzaba a gran velocidad por la vasta llanura, transportando a pasajeros desprevenidos que ignoraban la tormenta que se avecinaba. Cuando el tren se acercó a un puente estrecho, los halcones se lanzaron a la acción, emergiendo de sus escondites como sombras en la noche, listos para llevar a cabo su audaz asalto. El tren se convirtió en un escenario caótico cuando los pasajeros, aterrorizados, comenzaron a gritar. En medio del alboroto, Clara, una joven valiente, decidió que no se quedaría de brazos cruzados ante esta amenaza. Clara, con la determinación brillando en sus ojos, se unió a un grupo de pasajeros decididos a tomar el control de la situación. Juntos, se enfrentaron a Jack, el astuto líder de los halcones, en una batalla épica donde el coraje sería puesto a prueba. Con astucia y heroísmo, Clara logra desarmar a Jack, convirtiéndose en la heroína del día. El valor y la unidad de los pasajeros prevalecen sobre la amenaza de los halcones. No olviden dar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. En la vasta y desolada tierra del viejo oeste, donde la ley y el orden eran conceptos relativos, un hombre se destacó entre todos, Jesse James. Hoy, exploraremos la vida del vaquero más temido de todos los tiempos. Nacido el 5 de septiembre de 1847, en una familia de agricultores en Missouri, Jesse James no siempre fue el forajido que todos conocemos. Desde joven, la guerra civil moldeó su vida y su futuro. ¿Qué lo llevó a convertirse en un legendario bandido? Tras la muerte de su padre, Jesse se unió a un grupo de guerrilleros confederados. Esta experiencia lo llevó a unirse a su hermano Frank en una vida de crimen, llevando a cabo robos audaces que lo convertirían en un ícono del oeste. Jesse James se hizo famoso por sus robos de trenes y bancos, desafiando a la autoridad y ganándose una reputación temible. Pero no solo era un ladrón, era un símbolo de la rebelión contra la opresión. Sin embargo, toda leyenda tiene su final. En 1882, Jesse fue traicionado por un amigo cercano, y su vida terminó de manera trágica. Su muerte marcó el fin de una era,
pero su leyenda perdura. La figura de Jesse James ha sido objeto de debate, héroe o villano. Para algunos, es un héroe que luchó contra un sistema injusto, para otros, es un criminal que sembró el caos. ¿Qué opinas tú? Jesse James, el vaquero más temido del oeste, continúa fascinando e inspirando a generaciones. Su historia es un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal a menudo es borrosa. Si te ha gustado este video, no olvides dar like, suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que piensas de Jesse James. Hasta la próxima, vaqueros. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Jan, la serpiente, y su banda cabalgaban hacia Red Rock, su presencia oscura anunciando problemas. El pueblo sabía que la muerte llegaba con ellos. Jan desmontó en la calle principal. Su voz resonó. Paguen o este lugar será polvo. Los habitantes, asustados, lo miraban desde las sombras, sabiendo que no había escapatoria. En su rancho, Lucas sostenía su viejo rifle, sabiendo que no podía evitar lo inevitable. El peligro se acercaba, y él era el único capaz de detenerlo. Lucas miró el rifle colgado en la pared. Dudó por un segundo, pero sabía que el pasado lo reclamaba. Tomó el arma con determinación. Lucas cabalgó hacia Red Rock. La tensión en el aire era palpable. Los habitantes lo observaban desde sus casas, esperando que él fuera su salvador. Lucas desmontó en la calle principal. La banda de Jan lo esperaba, listos para pelear. El silencio en el pueblo era una señal de lo que estaba por venir. El tiroteo comenzó. Lucas, tras un abrevadero, disparaba con calma mientras las balas volaban. Los forajidos atacaban desde todas partes, pero Lucas mantenía su precisión. En medio del caos, Lucas recargaba su rifle. A su alrededor, los secuaces de Jan caían. El polvo y el humo llenaban el aire, mientras el enfrentamiento seguía. En el centro de la calle, Lucas y Jan se enfrentaban. Sus manos cerca de las armas, el viento soplaba entre ellos. Todo dependía de un solo disparo. 2 disparos resonaron. Jan cayó al suelo, mientras Lucas seguía en pie, herido pero victorioso. Lucas, ensangrentado, montó su caballo. Sin mirar atrás, cabalgó hacia el horizonte, dejando atrás un pueblo en paz. El sol se ponía mientras Lucas se alejaba. Los ciudadanos lo observaban, sabiendo que su héroe siempre seguiría su propio camino. ¿Te atreves a descubrir la realidad detrás de las historias que han fascinado a generaciones? Empecemos. Imagina un vasto paisaje de praderas interminables, donde los atardeceres se tiñen de un rojo ardiente y los caminos polvorientos están llenos de historias aún por contar. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre el viejo oeste? ¿Era un lugar de ley y orden o una tierra salvaje dominada por forajidos y leyendas? Acompáñanos en este viaje al corazón del siglo XIX, donde exploraremos las verdades y los mitos que han dado forma a una de las épocas más icónicas de la historia estadounidense. Bienvenidos al viejo oeste, un mundo donde cada día era una aventura y cada personaje, un héroe o un villano en su propio derecho. El viejo oeste no es solo un capítulo más en los libros de historia, es el escenario de una de las transformaciones más dramáticas de la joven nación estadounidense. A mediados del siglo XIX, una fiebre se apoderó del país. La fiebre del oro. Miles de aventureros, soñadores y buscavidas se lanzaron hacia el oeste, atraídos por la promesa de riquezas enterradas bajo las montañas de California. Este éxodo masivo no solo dio lugar a pueblos improvisados y ciudades fugaces, sino que también transformó el paisaje económico y social de la región. Mientras los buscadores de oro cavaban en busca de fortuna, otro tipo de revolución estaba en marcha: la construcción del ferrocarril transcontinental. Imagina un coloso de hierro que conectaba 2 costas, uniendo el Atlántico con el Pacífico. El chasquido rítmico de los martillos y el estruendo de las locomotoras anunciaban una nueva era de progreso, acortando distancias y abriendo oportunidades inimaginables. Pero este avance no llegó sin conflictos. Las tierras que se anexionaban al sueño americano eran hogar de las tribus nativas, cuyas vidas fueron drásticamente alteradas. Las promesas de prosperidad a menudo se entrelazaban con las historias de lucha y resistencia. Así, el viejo oeste se convirtió en un crisol de culturas, sueños y desafíos. Un lugar donde la determinación humana chocaba con la naturaleza salvaje,
y cada día prometía una nueva oportunidad o un nuevo peligro. Prepárate para adentrarte en este mundo de contrastes y descubrir cómo una región indómita se convirtió en el símbolo de la aventura y la libertad. El Viejo Oeste no solo está marcado por vastos paisajes y dramáticos cambios, sino también por personajes que dejaron una huella imborrable en la historia y la leyenda. Vamos a explorar algunas de las figuras más icónicas que poblaron estas tierras indomables. Primero, tenemos a Billy the Kid, el infame forajido, cuya vida fue un torbellino de aventuras y controversias. Se dice que mató a 21 hombres, uno por cada año de su corta vida. Pero, ¿era Billy el villano despiadado que describen, o un joven atrapado en las circunstancias de una época violenta? Luego está Wyatt Earp, el hombre de la ley cuya figura se alzó en el famoso duelo en el OK Corral. Con su sombrero de ala ancha y su revólver, Earp se convirtió en el símbolo de la justicia en una tierra de caos. Su vida estuvo llena de altibajos, desde ser un sheriff temido hasta convertirse en una leyenda del folclore americano. No podemos olvidar a Buffalo Bill Cody, el showman que llevó el Viejo Oeste a las masas. Con sus espectáculos itinerantes, Buffalo Bill recreó escenas del oeste salvaje, cautivando audiencias de todo el mundo y convirtiendo la historia en espectáculo. Y por último, Jesse James, el bandido que se convirtió en el Robin Hood de las llanuras. Aclamado por algunos como un héroe y temido por otros como un villano, Jesse y su pandilla desafiaron a las autoridades con audaces robos y fugas imposibles. Cada uno de estos personajes, con sus hazañas y leyendas, nos ayuda a entender la complejidad del Viejo Oeste. Eran hombres de su tiempo, moldeados por el paisaje y las circunstancias, cuyos nombres aún resuenan como ecos en el desierto. La vida en el Viejo Oeste era una mezcla de simplicidad y desafío, un reflejo fiel de una época donde cada día traía nuevas oportunidades y obstáculos. Imagina despertar al amanecer con el canto de los gallos, en un pequeño pueblo donde el polvo del camino se levantaba con cada brisa matutina y el sonido de los herreros resonaba en el aire. Los pueblos del Viejo Oeste eran bulliciosos centros de actividad, con saloons que se llenaban de vaqueros, mineros y ocasionales forasteros buscando descanso y compañía. Estos establecimientos no eran solo lugares de entretenimiento, sino también el corazón social donde se discutían negocios, se formaban alianzas y se contaban historias. La agricultura y ganadería eran la columna vertebral de la economía local. Los ranchos se extendían a lo largo de vastas praderas, donde los vaqueros trabajaban de sol a sol, guiando el ganado a través de terrenos difíciles. Era un trabajo arduo y solitario, pero también una fuente de orgullo y sustento. La interacción con las tribus nativas era parte integral de la vida cotidiana. Mientras que algunos colonos buscaban coexistir pacíficamente, otros se encontraban en conflicto constante por tierras y recursos. Estas relaciones complejas añadían otra capa de desafío y diplomacia a la vida en el oeste. En casa, las familias se enfrentaban a las realidades de una vida sin las comodidades modernas. Las tareas diarias como cocinar, lavar y mantener el hogar requerían esfuerzo y creatividad. Sin embargo, la comunidad a menudo se unía para celebrar eventos como ferias, rodeos y bailes, ofreciendo un respiro del trabajo duro y creando lazos que tejían el tejido social. Así era la vida diaria en el Viejo Oeste. Una mezcla de esfuerzo, comunidad y aventura, donde cada amanecer traía la promesa de algo nuevo. El Viejo Oeste era un territorio de contrastes, donde la ley y el desorden convivían en un tenso equilibrio. Los conflictos y leyendas de esta época son los que han alimentado la imaginación de generaciones, convirtiendo las polvorientas calles y vastas praderas en escenarios de historias inolvidables. Uno de los eventos más notorios fue el paduelo en el OK Corral, un enfrentamiento que duró apenas 30 segundos, pero dejó una marca indeleble en la historia. En la pequeña ciudad de Tombstone, Arizona, la batalla entre los Earp,
liderados por Wyatt Earp y la banda de los Clanton y McLaury, se convirtió en símbolo de la lucha entre la ley y el caos. Este tiroteo, aunque breve, encapsuló la tensión de una época donde la justicia a menudo se decidía con un revólver en mano. En el mundo de los forajidos, Jesse James se alzó como una figura legendaria. Conocido por sus audaces robos a trenes y bancos, Jesse se convirtió en una figura casi mítica, un bandido que muchos veían como un héroe rebelde que desafiaba al sistema. Su vida y muerte, envueltas en misterio y romanticismo, siguen siendo objeto de fascinación y debate. Las leyendas del Viejo Oeste también incluyen historias de tesoros perdidos y ciudades fantasma. Se dice que muchas fortunas de oro y plata permanecen escondidas en cuevas y cañones, guardando secretos de tiempos pasados. Estas historias, transmitidas de generación en generación, mantienen viva la mística de un oeste indómito y misterioso. Finalmente, las tensiones entre colonos y tribus nativas a menudo desembocaban en conflictos que definieron la época. Batallas como la de Little Big Horn, donde el general Custer encontró su fin, reflejan la complejidad de las relaciones en un territorio donde la supervivencia y el dominio estaban en constante disputa. Estos conflictos y leyendas no solo definieron el carácter del Viejo Oeste, sino que también lo convirtieron en un símbolo de aventura, peligro y misterio que continúa cautivando al mundo. El Viejo Oeste no solo es un capítulo de la historia estadounidense, es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y generaciones, dejando una huella imborrable en la cultura popular de todo el mundo. Desde el auge del cine, el Viejo Oeste ha sido una fuente inagotable de inspiración para la industria cinematográfica. Las películas del género western, con sus paisajes desérticos, héroes solitarios y duelos al amanecer, han capturado la imaginación de audiencias globales. Clásicos como El bueno, el malo y el feo o Sin perdón no solo definieron el género, sino que también influenciaron la narrativa y el estilo de cineastas de diferentes culturas. Además del cine, el Viejo Oeste ha encontrado su lugar en la literatura. Las novelas de autores como Louis L'Amour y Zane Grey han transportado a los lectores a un mundo de aventuras y desafíos, donde el honor y la valentía son puestos a prueba en cada página. Estas historias han mantenido viva la leyenda del oeste, explorando tanto sus mitos como sus realidades. La influencia del Viejo Oeste también se extiende a la música, especialmente en géneros como el country y el folk, que evocan el espíritu de libertad y la vida en las fronteras. Canciones que narran historias de vaqueros y forajidos siguen resonando, conectando a las personas con el romanticismo y la dureza de la vida en el oeste. Incluso en el teatro y la televisión, el Viejo Oeste ha sido un escenario recurrente para historias que exploran temas universales como la justicia, la libertad y la redención. Series como Deadwood y Westworld han reimaginado el oeste con un enfoque moderno, manteniendo su relevancia en la cultura contemporánea. Este impacto cultural es un testimonio de cómo el Viejo Oeste, con sus leyendas e historias, continúa siendo una fuente de fascinación y reflexión, un símbolo de la búsqueda humana de aventura y significado que sigue inspirando a artistas y soñadores de todo el mundo. A lo largo de este viaje por el Viejo Oeste, hemos explorado un mundo lleno de contrastes y complejidades, un escenario donde la aventura se encuentra con la realidad y las leyendas cobran vida. Desde los vastos paisajes que albergaron sueños de fortuna, hasta los personajes icónicos que desafiaron el tiempo, el oeste nos ha mostrado una rica tapeza de historias que continúan resonando hoy. Este rincón del pasado nos recuerda una época de oportunidades y desafíos, donde la valentía y la determinación eran esenciales para sobrevivir y prosperar. Los relatos de hombres y mujeres que enfrentaron lo desconocido nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana, la búsqueda de la libertad y el sentido de comunidad. El impacto cultural del Viejo Oeste, presente en películas, libros y música, demuestra cómo estas historias siguen inspirando nuestra imaginación
desafiándonos a mirar más allá de los mitos y a entender las realidades que los generaron. Al cerrar este capítulo, recordemos que el Viejo Oeste no es solo una parte de la historia americana, sino una pieza importante del legado cultural que nos conecta con valores universales de coraje, perseverancia y espíritu indomable. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Viejo Oeste. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura tanto como nosotros al contarla. Hasta la próxima, donde nuevas historias nos esperan a la vuelta del horizonte. El sol se oculta lentamente detrás de las colinas, tiñendo de naranja y melancolía las tierras secas del rancho. Lucas, de pie junto a la cerca rota, observa en silencio lo que antes fue su orgullo. El granero está agrietado, los corrales vacíos, y ni un caballo queda en pie. Todo lo que construyó con años de sudor y esperanza ha desaparecido. En sus manos, solo polvo, y una tristeza profunda que aún no se atreve a mostrar con lágrimas. Antes del amanecer, Clara parte. No hay una despedida dramática, ni gritos, ni súplicas. Solo el sonido de su caballo alejándose por el camino de tierra. Lucas la observa desde el umbral de la casa, inmóvil, con una carta en la mano. «No puedo vivir así», dice en una caligrafía rápida. Ella no se llevó nada, salvo la última chispa de luz que quedaba en su mundo. El frío de esa madrugada no viene del clima, sino del silencio que quedó tras su marcha. Pasaron días enteros sin que Lucas dijera una palabra. Hasta que una mañana, frente al espejo resquebrajado de la cabaña, se vio a sí mismo con otros ojos. No el de un hombre vencido, sino el de alguien que todavía tiene algo por lo que luchar. Se puso el sombrero con manos firmes, ajustó la vieja chaqueta y cargó una bolsa con lo poco que tenía. No sabía si iba a regresar, pero sí sabía esto. No volvería a ser el mismo. Muy lejos de casa, encontró trabajo como mozo de establo en un rodeo. Nadie sabía quién era, ni les importaba. Algunos se reían de su ropa vieja y de sus manos callosas. Él no respondía. Limpiaba el suelo, alimentaba a los caballos, y por las noches, cuando todo quedaba en silencio, practicaba solo con una cuerda vieja y su instinto intacto, porque dentro de él algo seguía vivo, el deseo de levantarse por sus propios medios. Un día, la suerte cambió. Un jinete se lesionó antes de salir al ruedo y el organizador, desesperado, buscó un reemplazo. Lucas se acercó, tranquilo, y dijo: «Yo puedo hacerlo». Las risas no tardaron en llegar, pero cuando salió a la arena, el tiempo pareció detenerse. El toro embestía furioso, pero Lucas lo enfrentó con la serenidad de quien ha vivido peores tormentas. Lazo en mano, acertó con precisión. El animal cayó, y la multitud enmudeció, para luego estallar en aplausos. Nadie lo vio venir, y sin embargo allí estaba, el regreso de un vaquero olvidado. A partir de ese momento, el nombre de Lucas volvió a sonar en los rodeos del país. Cada competencia era una victoria, y cada victoria, una prueba más de su determinación. Las cámaras comenzaron a seguirlo, los contratos llegaron, y las entrevistas no tardaron. Pero él seguía igual, silencioso, humilde, firme. No buscaba fama, solo respeto. Y vaya si lo consiguió. Ya no lo veían como un sobreviviente, sino como un símbolo de lo que significa nunca rendirse. Con inteligencia y visión, invirtió sus ganancias. Compró tierras, restauró un viejo rancho, crió caballos de raza y fundó una escuela para jóvenes vaqueros. Su nombre se volvió sinónimo de perseverancia y honor. Pero Lucas no se dejaba cegar por el éxito. Recorría los corrales cada mañana, hablaba con sus empleados como iguales, y recordaba cada día lo que había perdido y lo que había ganado. Una tarde de verano, en una feria rural, Lucas caminaba entre la gente cuando la vio. Clara. Estaba sola, más envejecida, con la mirada cansada y la ropa sencilla. Por un momento, el tiempo se detuvo. Sus ojos se cruzaron. No hubo reproches, solo un silencio lleno de historia. Él se acercó, con cortesía y calma. Ella sonrió, apenas, como si reconociera al hombre, pero no al destino que alguna vez dejaron atrás. Sentados bajo un árbol, hablaron con la sinceridad que solo los años permiten. Clara pidió perdón. Lucas la escuchó, sin rencor. «No te culpo», le dijo. «A veces uno tiene que perderlo todo para saber quién es en realidad». Ella entendió que el hombre frente a ella ya no era el mismo. No solo había recuperado su vida, había construido una mucho más grande. Al final del día, Lucas guía a un niño mientras monta un pequeño caballo por primera vez. Es su nieto,
y también su legado. El sol cae sobre los pastos verdes, los árboles se mecen con el viento suave, y los animales pastan en paz. Lucas observa en silencio, sonriendo, porque ha aprendido que el verdadero éxito no se mide en riquezas, sino en lo que dejas cuando ya no estás. Y él ha dejado historia. Bajo el sol abrasador del desierto, el silencio domina la tierra. Un jinete solitario avanza, guiado por el polvo, el sudor y la codicia. Cada paso cruje sobre la tierra agrietada. Las botas del oeste pisan un suelo sediento de historias y sangre. El rostro de Tuco adorna un cartel desgastado. Se busca vivo o muerto. Y más de uno quiere cobrar el precio. Blondie sujeta al bandido frente al sheriff. Pero esto no es justicia. Es un negocio entre dos tramposos del oeste. Sentenza no pregunta dos veces. En la penumbra, su revólver habla más claro que cualquier palabra. Frío, calculador, despiadado. La muerte camina con sombrero negro y cigarro encendido. El desierto no perdona. Pero incluso enemigos jurados deben apoyarse cuando la sed los arrastra al borde de la muerte. Tuco, al borde del colapso, encuentra en Blondie su única esperanza y su mayor humillación. En medio de la guerra civil, la búsqueda del oro no se detiene. Ni el estruendo de los cañones puede tapar la ambición, caminar entre cuerpos y pólvora. Así es cruzar el campo de batalla cuando no peleas por patria, sino por fortuna. Una explosión sacude el río, el puente vuela por los aires, y con él la única ruta entre el oro y la muerte. El humo se eleva, el agua ruge, y los dos bandidos siguen adelante, dejando atrás ruinas y pólvora, cientos de tumbas bajo el sol, y entre ellas un tesoro oculto, que solo uno de ellos logrará desenterrar. El viento sopla entre cruces olvidadas, y el oro espera, bajo la tierra y la tensión. Tres miradas se cruzan, sudor en la frente, dedos cerca del gatillo. El silencio es más letal que las balas. Un paso en falso, un parpadeo, y alguien no volverá a ver el amanecer. Sentenza cae. Su mano extendida no alcanza el revólver. El precio del oro se paga con pólvora. Blondie guarda su arma. La justicia del oeste no necesita jueces, solo buena puntería. Tuco cava desesperado, siente el oro cerca, huele la victoria. Pero todo en el oeste tiene truco. Un golpe seco, algo duro bajo la pala. ¿Es el oro o solo otra mentira? De nuevo, Tuco con la soga al cuello. Pero esta vez es Blondie quien decide si vive o muere. Un disparo certero rompe la cuerda y el feo cae al suelo, salvado por un diablo con alma de ángel. Blondie se aleja hacia el horizonte. La leyenda del bueno se pierde entre el polvo dorado del atardecer. Tuco grita entre tumbas y oro, pero el eco no responde. En el oeste, a veces el mayor castigo es sobrevivir. Bienvenidos al salvaje oeste. Hoy les presentamos 10 historias llenas de acción, forajidos, valientes sheriffs y giros inesperados. Prepárense para una aventura épica en el corazón de una época donde todo era posible. ¡Comencemos! En las vastas llanuras del viejo oeste, donde el polvo se levantaba con cada paso, un hombre solitario montaba su caballo. Su nombre era Jake, un vaquero cazarecompensas con un pasado oscuro y un futuro incierto. Con un sombrero de ala ancha y una mirada que desafiaba al horizonte, Jake había vivido toda su vida en la frontera. Su reputación lo precedía. Había atrapado a los más temibles forajidos, pero el precio de su profesión era alto. En su espalda llevaba el peso de las decisiones difíciles, de las vidas que había tomado o dejado ir. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Jake recibió un aviso. Un bandido llamado El Halcón había aterrorizado un pueblo cercano. Sin dudarlo, ajustó su cinturón y se preparó para la cacería. Sabía que esta vez no solo se trataba de dinero, era una cuestión de justicia. Al llegar al pueblo, el silencio era abrumador. Jake respiró hondo, su corazón latía con fuerza. Se enfrentó a El Halcón,
en un duelo que resonaría en la memoria de todos. Y así, en un instante que pareció eterno, el destino de ambos hombres quedó sellado en un solo disparo. El vaquero cazarrecompensas, una figura solitaria en un mundo implacable, continuó su camino, dejando atrás historias de valentía y redención, recordando siempre que en el viejo oeste, la ley y el desierto eran su única compañía. En una soleada mañana de primavera en Silver Creek, el pueblo despertaba lentamente. Las puertas del banco, un edificio de madera desgastada por el tiempo, se abrían con un chirrido. Dentro, el banquero, el señor Thompson, organizaba pilas de billetes, ajeno al peligro que se avecinaba. De repente, las puertas del banco se abrieron de par en par. 4 hombres armados, con pañuelos que cubrían sus rostros, entraron con una determinación feroz. «¡Esto es un atraco!», gritó el líder, un hombre alto con un sombrero negro. El pánico se apoderó de los presentes. Mientras uno de los bandidos apuntaba con su pistola, los otros se dirigieron al mostrador. «¡Rápido! ¡El dinero!», exigió. El señor Thompson, temblando, comenzó a llenar una bolsa con billetes, mientras los clientes se agachaban detrás de las mesas. En cuestión de minutos, los bandidos habían recolectado su botín, pero antes de que pudieran escapar, el sonido de un tiro resonó en el aire. Un sheriff, fiel a su deber, había llegado justo a tiempo. Con un enfrentamiento inminente, la tensión creció. Los bandidos, atrapados y rodeados, sabían que su fuga se había vuelto un sueño imposible. Así, la ley y el orden de Silver Creek volvían a prevalecer, al menos por ahora. En medio de las vastas llanuras del viejo oeste, una ciudad fantasma yace olvidada por el tiempo. Las calles polvorientas, desiertas y cubiertas de maleza cuentan la historia de una próspera comunidad que alguna vez fue, ahora reducida a ruinas. Los edificios de madera crujieron bajo el peso del abandono, mientras el viento soplaba a través de las ventanas rotas, susurrando ecos de antiguos días de gloria. Las puertas de las casas se balancean al ritmo del viento, y las lonas descoloridas de los letreros publicitarios ondean, como si intentaran recordar a los viajeros que alguna vez hubo vida en este lugar. En la plaza principal, una fuente seca se alza como un recordatorio de los días en que el agua fluía y los niños corrían a su alrededor. Ahora, todo está en silencio, pero cuando el sol se pone, la ciudad parece cobrar vida. Las sombras se alargan y figuras fantasmas parecen moverse entre las ruinas, como si la ciudad estuviera esperando el regreso de aquellos que alguna vez la habitaron. La ciudad fantasma es un lugar atrapado entre el pasado y el olvido, donde el viento y la historia se entrelazan, pero nunca se escuchan risas, solo el eco de lo que fue. En las vastas llanuras de Red River, un silencio inquietante se cernía sobre el pueblo. La ley había sido superada por la corrupción y los ciudadanos vivían atemorizados bajo el yugo de una banda de criminales. Pero en la distancia, un hombre se acercaba, un justiciero con un pasado misterioso. Su nombre era Jack Monroe, un ex-sheriff que había jurado proteger a los inocentes. Con su sombrero de ala ancha y su mirada decidida, Jack se convirtió en la esperanza del pueblo. Era conocido por su puntería y su sentido de la justicia. Una tarde, mientras el sol se ponía, la banda liderada por el temido Rápido Jim aterrorizaba el salón. Sin dudarlo, Jack entró. Su presencia imponía respeto. «¡Esto se acaba aquí!», gritó, mientras los hombres de Jim se giraban, sorprendidos. Las balas comenzaron a volar. Jack, ágil y preciso, desarmó a 2 bandidos antes de que pudieran reaccionar. Con cada disparo, la esperanza renacía en los corazones de los habitantes de Red River. Al final, con el sol ocultándose en el horizonte, Rápido, Jim y su banda yacían derrotados en el suelo. Jack, erguido y decidido, miró a los ciudadanos que se acercaban,
agradecidos y aliviados. Red River había recuperado su paz, gracias a un justiciero que, con valentía y honor, había restaurado la justicia en un mundo donde la oscuridad parecía reinar. En el oeste, la ley y el orden habían vuelto a prevalecer, al menos por ahora. En las áridas tierras del viejo oeste, un vaquero solitario llamado Colt recorría caminos polvorientos. Su corazón, frío como el acero, había aprendido a no sentir. Pero un día, todo cambió. Al cruzar un cañón, descubrió a una joven indígena abandonada, con ojos tristes y llenos de esperanza. Su nombre era Mira, y había escapado de un cruel destino. Colt, al principio renuente, decidió acompañarla a su hogar, un pueblo lejano. A medida que avanzaban, la carretera se tornó peligrosa. Bandoleros acechaban, siempre ansiosos de robarles. En cada confrontación, Colt luchaba con ferocidad, protegiendo a Mira, pero a medida que las balas volaban y los peligros aumentaban, algo inesperado ocurrió. Colt comenzó a sentir, a enamorarse de la joven que lo había cambiado, aunque su corazón aún luchaba contra el pasado. Tras días de viaje, enfrentaron su mayor desafío, un grupo de bandidos decididos a separarlos. Con valentía y astucia, Colt luchó ferozmente, defendiendo no solo a Mira, sino también el amor que había brotado en su pecho. Finalmente, después de vencer a los bandidos, llegaron al hogar de Mira. Con el corazón lleno de emoción, Colt se dio cuenta de que, a pesar de su naturaleza solitaria, había encontrado su lugar junto a ella. En el polvoriento y desolado desierto del viejo oeste, la leyenda de la banda más temida comenzó a forjarse. Liderada por el temible Rattler, un hombre con ojos tan fríos como las balas que disparaba, la banda se hizo famosa por su rapidez y brutalidad. Nadie osaba enfrentarlos, ni siquiera las autoridades locales. Un solitario pueblo, al borde de la ruina, se preparaba para recibirlos en la última huida de su reinado del terror. La tensión en el aire era palpable. La banda de Rattler, con sus caras endurecidas por el viento y el sol, cabalgaba sin prisa, pero con la certeza de que su próxima parada sería el pueblo que les había desafiado. Los lugareños sabían que la esperanza era un lujo que ya no podían permitirse. Solo quedaba un acto de valentía: enfrentarse a los monstruos de carne y hueso que habían arrasado con todo a su paso. En ese enfrentamiento, cada hombre y mujer, armado hasta los dientes, apostaría todo por la libertad, aunque la victoria significara un precio muy alto. Bajo el sol abrasador, Dustville parecía un pueblo fantasma, sus calles vacías y edificios de madera en ruinas. La gente vivía en silencio, bajo la sombra del sheriff Hank Malone. Malone, un hombre cruel y corrupto, caminaba por las calles como si fuera dueño del lugar. Con su estrella de sheriff brillando, extorsionaba y controlaba al pueblo a su antojo, llenando sus bolsillos de oro sucio. Un día, Jack Turner llegó al pueblo. Sus cicatrices y mirada de acero lo delataban. No estaba ahí para negociar. Turner tenía una misión, y Malone era el objetivo. En la taberna, Turner bebía en silencio, observando a los lugareños. Ellos lo miraban con temor, sabiendo que quien enfrentara a Malone firmaba su sentencia. Afuera, Malone seguía su rutina de terror. Con la mano en el revólver, exigía dinero a los comerciantes. La gente, harta, agachaba la cabeza, entregando lo poco que les quedaba. Esa tarde, se anunció el duelo. Jack Turner y Hank Malone se enfrentarían al anochecer. El pueblo contenía la respiración, temiendo que el sheriff volviera a ganar. Cuando el sol cayó, ambos hombres se encontraron en la calle principal. Las sombras de Turner y Malone se alargaban sobre el polvo, mientras el pueblo observaba desde las ventanas, en silencio. Pero justo cuando Malone alzaba su arma, un disparo resonó desde una ventana. Un granjero, harto de la opresión,
Había hecho justicia por fin. El sheriff cayó al suelo, su insignia rota y su cuerpo cubierto de polvo. Su reinado de terror había terminado. Al caer la noche, el pueblo de Dustville sintió un aire nuevo. La opresión se había ido y en su lugar quedaba una esperanza renovada. Bajo el cielo anaranjado del atardecer, la vaquera roja cabalgaba sola. Su capa ondeaba al viento mientras se dirigía a su próxima misión. Sabía que los ricos oprimían a los pobres, y esa noche les haría pagar. Desde lo alto de una colina, la vaquera roja observaba el tren acercándose bajo la luz de la luna. Oro injustamente ganado estaba a bordo, y ella estaba lista para tomarlo y devolverlo a quienes más lo necesitaban. Con precisión y valentía, la vaquera saltó sobre el tren en movimiento. Desarmó a los guardias rápidamente, tomando el control sin derramar sangre. La riqueza que transportaban pronto tendría un nuevo destino. Dentro del vagón, la vaquera abrió una pesada caja, revelando brillantes monedas de oro. Este tesoro no sería para los poderosos. Su destino estaba en las manos de los más necesitados. Al amanecer, los humildes habitantes de San Gabriel encontraron bolsas llenas de oro en sus puertas. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero todos conocían a la mujer que había hecho el milagro. Con sonrisas de asombro y esperanza, los campesinos recogieron las bolsas de oro. La vaquera roja había hecho lo imposible, devolviéndoles la dignidad y la justicia robada por los poderosos. A toda velocidad, la vaquera cabalgaba por el desierto, seguida de hombres armados que querían atraparla. Pero siempre escapaba, desvaneciéndose en el horizonte como un fantasma imposible de atrapar. Esa noche, junto a una fogata, la vaquera roja descansaba en las sombras. Aunque perseguida, su espíritu seguía firme. Sabía que su lucha no había terminado, pero cada victoria traía más esperanza. En una oscura sala, los terratenientes furiosos trazaban planes para capturarla, pero cada intento fracasaba, y la leyenda de la vaquera roja crecía, alimentada por su incapacidad de detenerla. Alrededor de una fogata, los niños del pueblo contaban historias de la misteriosa mujer. Para ellos, la vaquera roja era una heroína, un símbolo de justicia y libertad en tiempos difíciles. En las vastas llanuras del viejo oeste, donde el sol se oculta tras las montañas y la luna ilumina el desierto, un vaquero conocido como el Nocturno Barton se movía en la oscuridad. Con su sombrero de ala ancha y su mirada fría, era un ladrón astuto que acechaba a los granjeros desprevenidos. Cada noche, mientras el mundo dormía, Barton se acercaba sigilosamente a los corrales. Con movimientos rápidos y precisos, guiaba a las reses hacia la penumbra, dejando a los granjeros en un estado de desesperación. Para él, robar ganado era un arte, una forma de vida. Pero la suerte de Barton estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras cargaba su botín, escucha el sonido de cascos acercándose. Un grupo de granjeros, armados y decididos, había decidido poner fin a sus fechorias. La tensión en el aire era palpable. Barton, sintiendo el peligro, montó su caballo y se lanzó a la carrera. Sin embargo, la oscuridad no era su aliada esta vez. Los gritos de los granjeros resonaban en la noche, y el eco de sus pasos lo seguía de cerca. A medida que la distancia se acortaba, Barton se dio cuenta de que no había escapatoria. La vida de crimen que había llevado lo había alcanzado. En un instante, el vaquero errante se encontraba rodeado, y su destino quedó sellado en la penumbra del viejo oeste. El Nocturno Barton se convirtió en una leyenda, no por sus hazañas, sino por el precio que pagó por su vida de robos y sombras. En la era dorada del viejo oeste, un nombre resonaba con fuerza en cada pueblo y salón: Ben Thompson. Nacido en 1843, este carismático pistolero se destacó no solo por su destreza con las armas, sino también por su astucia y su personalidad magnética.
Desde joven, Thompson se adentró en un mundo donde la ley y el desorden se entrelazaban, convirtiéndose en un hombre temido y respetado. Con su inconfundible sombrero de ala ancha y su revólver siempre a mano, se movía con la confianza de un hombre que sabía que podía enfrentarse a cualquier adversario. Sus duelos, espectáculos de adrenalina y tensión, fueron leyenda en su tiempo. Se decía que un solo vistazo a su mirada podía helar la sangre de los más valientes. Pero Ben no solo era un pistolero, también fue un hombre de negocios, un jugador astuto en el juego de la vida. Su vida estuvo marcada por amistades y rivalidades, y aunque su carrera estuvo llena de enfrentamientos, siempre mantuvo un código personal. Finalmente, su historia culminó en un enfrentamiento fatal en 1884, pero su legado perdura. Ben Thompson, el hombre que vivió y murió por el revólver, sigue siendo un ícono del oeste, recordado por su valentía y su inigualable habilidad. En el corazón del desierto, un vaquero cabalga hacia un pueblo que el tiempo olvidó y donde la ley ya no existe. Nadie preguntó su nombre, nadie lo invitó, pero todos supieron que su llegada cambiaría algo. En la cantina, los cuervos negros reinaban, hasta que el silencio del forastero se convirtió en amenaza. Un disparo, 2 cuerpos al suelo, y en ese instante, Dry Creek volvió a recordar el sonido del valor. Vinieron por él en la oscuridad, pero Jack no dormía, cazaba en silencio. La luna fue testigo. El vaquero luchó como una sombra y desapareció como el viento. El sheriff dudaba, el viejo Clyde también, pero cuando el infierno toca la puerta, hasta los enemigos se dan la mano. 3 hombres, 3 pasados oscuros, una sola decisión: defender lo que queda del pueblo. Silas Drake llegó como una plaga. No buscaba oro ni poder, solo venganza. Y por primera vez, el pueblo no huyó. Se atrincheró con miedo y con coraje. 2 hombres, una historia marcada por sangre, y una sola bala decidiría el futuro. Jack ganó, pero no mató, porque el verdadero valor no siempre dispara primero. Con la paz restaurada, el vaquero partió, sin gloria, sin despedidas. No era un héroe, solo un hombre que hizo lo correcto y siguió su camino. En el corazón del desierto, donde el sol quema hasta el alma, un jinete solitario cabalga hacia un pueblo olvidado por Dios y por la ley. Su silueta recortada en el polvo del atardecer, como una sombra del pasado, rumbo a Black Creek. No traía equipaje, ni palabras, solo un revólver al costado y una historia grabada en la mirada. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sintieron que su llegada traería muerte. Black Creek no era un pueblo, era una prisión sin barrotes. Las calles estaban en silencio, no por respeto, sino por miedo. Aquí, el que hablaba, desaparecía. Clayton Boone era el amo y señor, ex caza recompensas, ahora tirano de cantina, siempre escoltado por matones armados y una sonrisa torcida, como si supiera que era intocable. Cuando las puertas del salón crujieron, el piano se detuvo. El aire se volvió denso. Todos se giraron, y ahí estaba él, el forastero, silencioso, implacable. Se sentó sin hablar. Pidió un whisky con solo una mirada. Y aunque no dijo su nombre, cada quien en ese lugar supo que había venido a ajustar cuentas. Uno de los perros de Boone le tiró un cartel de "Se busca" al forastero. «Tienes hasta el amanecer para largarte», le gruñó. Pero Sam ni parpadeó. Con un movimiento lento, su mano rozó el revólver. No como amenaza, sino como advertencia. Porque hay hombres que no necesitan gritar para ser oídos. Al día siguiente, cuando el reloj marcó el mediodía, Boone salió del salón con paso firme. El pueblo se reunió en silencio, como si ya supieran quién iba a morir. Sam ya estaba allí, plantado en el centro de la calle, sin mover un solo músculo. No sudaba, no temblaba, solo miraba, como quien mira a la muerte, y la saluda. La noche anterior, Sam desmontó su revólver bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Cada bala, un recuerdo. Cada clic del tambor, un nombre que debía pagar. Esa noche, nadie durmió. El viento arrastraba el silencio por las calles y detrás de cada ventana una plegaria por el alma del pueblo. Con los primeros rayos del sol, los 2 hombres se miraron en la calle polvorienta. Era más que un duelo, era justicia, era redención.
Era final. Los dedos temblaban, el aire pesaba y cada segundo parecía eterno. Sam bajó la mano y entonces todo explotó. 2 disparos tronaron al mismo tiempo. La tierra tembló, el eco se estrelló contra las montañas y luego, silencio absoluto. Boone cayó como una piedra. Su revólver se deslizó por la arena. Sam permaneció de pie, ni un rasguño, como si la muerte lo hubiese perdonado. Por esta vez, alguien se acercó al forastero. En su abrigo vieron algo imposible, una vieja estrella de sheriff, oxidada por el tiempo, con un nombre grabado, Samuel Graves, y en el bolsillo de Boone, una carta, evidencia de la traición, firmada por el mismo hombre que dijo haber matado a Sam 20 años atrás. Esa misma tarde, sin despedirse, Sam montó su caballo y se alejó por el camino polvoriento. No dejó palabras, solo leyenda. Black Creek nunca volvió a ser el mismo. En la puerta del salón aún queda la placa, y si uno escucha con atención, el viento aún susurra su nombre. El sol se hundía en el horizonte cuando aquel jinete solitario cruzó la entrada de Hollow Creek. Nadie sabía su nombre, pero todos sintieron que algo estaba por cambiar. El salón lo recibió con un silencio denso. Nadie hablaba, nadie bebía. Solo se escuchaban sus pasos y el crujido de la madera bajo sus botas. Un viejo cartel amarillento colgaba torcido. El rostro se parecía demasiado, pero el nombre no era el suyo. El sheriff era poco más que un anciano asustado, con manos temblorosas y una voz suplicante. «Nos van a matar», dijo. «Usted es nuestra única esperanza». Desde el sur, una polvareda se alzaba como presagio. Red Jack y su banda cabalgaban con el rugido de una tormenta que arrasaría todo a su paso. Sentado bajo el porche, afilando en silencio el filo de su cuchillo, el forastero tomó una decisión. Esa noche no habría huida. Mientras el pueblo dormía, o fingía dormir, él se movía entre sombras, colocando trampas, asegurando puertas, cargando su revólver con calma mortal. Madres rezaban en susurros. Hombres con más miedo que coraje miraban tras las cortinas. Solo él caminaba entre las calles como si ya supiera el final. El amanecer trajo el infierno. Caballos, fuego y plomo. Los bandidos entraron gritando como demonios sueltos, pero alguien los esperaba. No fue una batalla, fue una ejecución. El forastero se movía como un espectro, certero, imparable. Uno por uno cayeron bajo su fuego. Y entonces solo quedaron 2. El mundo se congeló en un solo segundo. Luego sonó el disparo. Red Jack cayó sin gloria ni redención. El pueblo salió de sus escondites, pero ninguno se atrevió a acercarse al forastero. El forastero sangraba, pero no pidió ayuda. Solo caminó hacia su caballo, como si cada paso fuera un adiós que nadie merecía. Una voz infantil rompió el silencio. «Señor, ¿cómo se llama?» Él solo bajó la mirada y murmuró. «No importa». Sin palabras, sin agradecimientos, el forastero se alejó por el mismo camino por donde vino. El viento borró sus huellas antes del mediodía. Dicen que nadie volvió a verlo. Pero en Hollow Creek, cada crujido del suelo parece traer el eco de sus pasos y el recuerdo de su silencio. En las tierras olvidadas del viejo oeste, donde la ley era un revólver y la justicia un espejismo, nació una leyenda marcada por el abandono, el dolor y la venganza. Esta no es la historia de un héroe ni de un villano. Es la historia de un niño roto que se convirtió en el vaquero más temido y más respetado del desierto. Su nombre, Jack Morgan. Y esta es su historia. Desde que tiene memoria, Jack Morgan conoció el frío antes que el calor, el hambre antes que el pan y la violencia antes que el afecto. En una casucha de madera perdida en el desierto, lo único que lo acompañaba era el viento entrando por los huecos de las paredes. Su padre, un vaquero rudo y derrotado por la vida, solo sabía hablar con los puños. El crujido del suelo al acercarse era suficiente para que Jack se encogiera en un rincón. Una noche, sin decir una palabra, su madre se marchó. La vio alejarse por el sendero de tierra, con una bolsa en la mano y la mirada perdida. No volteó. Nunca volvió. A partir de entonces, Jack encontró refugio en un viejo granero, acompañado solo por un perro callejero que, como él, buscaba un lugar donde existir. Allí dormía entre el heno, soñando con un mundo sin gritos. Las estrellas eran su techo y el silencio su único consuelo. A los 13 años, con los huesos flacos y los ojos endurecidos, decidió marcharse. Enrolló una manta, guardó el viejo revólver de su padre, oxidado y sin balas, y se echó a andar por el desierto. Caminó durante días bajo el sol abrasador, con la boca seca y los pies ardiendo. Nadie lo esperaba en ningún lado, y eso le dio libertad.
Con el tiempo aprendió a montar, a disparar y sobre todo a no confiar. Llegó a su primer pueblo montado en un caballo prestado, cubierto de polvo, con la mirada baja y los nervios tensos. Nadie lo conocía, pero todos lo observaron. Esa fue la primera vez que desenfundó rápido, muy rápido. El forajido que lo retó no vivió para contarlo, y la ley tampoco hizo preguntas. Desde entonces, el nombre de Jack Morgan empezó a sonar en las cantinas. Algunos lo llamaban pistolero, otros lo creían un asesino. Pero entre los oprimidos, entre los olvidados, empezaba a nacer otra leyenda, aquella de un joven que no portaba estrella, pero hacía justicia a su modo. Una tarde, en un caserío perdido, encontró a un grupo de niños viviendo como él había vivido, sucios, hambrientos, olvidados. Jack les llevó comida, les hizo fuego y por primera vez en mucho tiempo sonrió. «Yo también fui como ustedes», les dijo, mientras uno de ellos lo abrazaba sin pedir permiso. Ese día no disparó su arma, disparó esperanza. Los años pasaron. Jack recorrió pueblos dominados por bandidos, liberó campesinos encadenados por capataces sin alma y fue dejando huellas en cada tierra que pisaba. Pero también cargaba con algo más, una foto desgastada de su madre y el recuerdo de una tumba sin nombre, perdida en un campo que solo él visitaba. Un día sintió que el pasado lo llamaba. Regresó al rancho donde todo empezó. La casa seguía en pie, pero vencida por los años. La madera crujía igual que antes. Allí, en una mecedora vieja, estaba su padre, viejo, enfermo, derrotado. No intercambiaron palabras, solo se miraron. Jack bajó el sombrero y por primera vez su mano no buscó el arma. El silencio bastó. Montó su caballo una última vez, con el sol cayendo detrás de él. No dejó nada atrás, tampoco se llevó nada, solo su historia. En las noches, junto al fuego, los viejos aún cuentan su leyenda, la del vaquero sin placa, que disparaba rápido pero pensaba aún más rápido. Dicen que se fue al norte, donde el cielo es más amplio. Dicen que sigue cabalgando, buscando algo que nadie puede nombrar. Y aunque el viento borre sus huellas, Jack Morgan ya no pertenece a este mundo. Pertenece al mito, al viejo oeste, a la tierra donde nacen los hombres duros y las leyendas eternas.